Estamos en el encuentro de RALCUP Puebla 2024. Nos acompaña Fernando León, el rector de la CETIC Universidad y presidente también de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Fernando, un gusto estar aquí compartiendo estas jornadas de este enorme evento que involucra a 300 gestores de la educación superior, mayoría de ellos rectores. Y bueno, vamos a tener un diálogo con vos. Me gustaría conocer un poco sobre... Sé que tu universidad ha realizado una investigación, o en realidad desde la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, han realizado una investigación sobre cuáles eran los retos que se habían producido en la pandemia, y se le preguntaba a los líderes sobre eso, y 3 años después, cuáles de esos retos habían perdurado, ¿no? Sí. Y me parece que es una información muy interesante como para dar apertura a un diálogo que seguramente nos va a llevar por distintos caminos. Muy bien, bueno, pues un honor, un placer. Gracias por invitarnos a poder compartir un poquito de lo que todos hemos experimentado estos últimos años. Nada más, es Asociación Internacional de Rectores. Interesante. Sí, y IAUP. Entonces, sí, en efecto, como rector de CETIS Universidad, en Baja California, México, hemos estado involucrados en educación internacional. Y eso nos llevó a que ocupáramos la presidencia, muy similar a la presidencia de RALCUP, en este caso por 3 años. Y coincide el inicio de la presidencia con el COVID, ¿sí? Y de hecho la reunión trienal tuvo que ser virtual, porque no había otra manera de congregar a cientos de personas. Y una de las primeras secciones fue entonces tratar de documentar, en la opinión de rectoras y rectores de todo el mundo, casi 800 encuestas, casi 90 países, cómo estaban viviendo esa experiencia, qué retos estaban teniendo, cómo es que se estaban enfrentando y cuál era la perspectiva que en esos momentos se anticipaban en los próximos 3-5 años. Y muy interesante, porque hay hallazgos generales y hay hallazgos en donde hay diferencias por región, hablando de Latinoamérica. Entonces, lo primero fue que, a pesar de que a la educación superior a las universidades se les acusa de ser muy lentos, aunque no fue perfecta la solución, migró. El término que se utiliza en inglés es pivot, es decir, giró de tal manera que lo que estaba haciendo lo modificó para que pudiera darle continuidad a esa labor importante de ofrecerle educación a la sociedad. Entonces, un hallazgo es de que sí pudo migrar, con todas las críticas que haya habido. 2, fundamentalmente dependió, por supuesto, del liderazgo, pero de la apertura y disposición del profesorado para acompañar a la universidad en ese cambio, en donde el tipo de solución que se dio fue mucho en función de la etapa de desarrollo, los recursos con los que contaban las universidades y el liderazgo, ¿no? Entonces hubo universidades que ya estaban involucradas en educación en línea y o tenían mucha tecnología o iban en ese rumbo, fue más fácil migrar rápidamente a ambientes, ¿no?, virtuales que le dieran continuidad a la labor educativa. Hubo otras que no, hubo otras que tardaron algunos momentos o tuvieron que recurrir al concepto de educación a distancia, casi no usando tecnología, a través del cual pudiera dársele continuidad, ¿no? Y también lo que se encontró es de que había algunos aspectos que no estaban en la superficie, en la mira, por así decirlo, de las universidades, en que estábamos involucradas la mayoría, pero que la pandemia agudizó, que fue el acompañamiento, la atención, la salud mental del alumnado. La pandemia agudizó el estatus, ¿verdad?, de lo que estaban viviendo el alumnado, y la investigación nos señaló, ¿verdad?, que la gran mayoría no lo estaba haciendo bien, si es que lo estaba haciendo, no estaban haciendo nada y era importante poner algo en marcha, ¿no? Otro aspecto también fue la internacionalización, en donde pues la inquietud ahí en la investigación es, nadie se está moviendo de un país a otro,
está ocurriendo la colaboración, y lo que encontramos es de que si tomamos el primer sinónimo de internacionalización, que es movilidad o intercambio, sí estaba ocurriendo, pero estaba ocurriendo de manera diferente. Se estaba dando el intercambio sin movilidad física, pero hallazgo muy importante porque entonces en lo que sigue ha permitido hacer innovaciones. Otro aspecto también relacionado con liderazgo tiene que ver con la perspectiva. Si bien la mayoría empezaban entonces a pensar en el largo plazo, la gran mayoría y la absoluta mayoría en el caso de Latinoamérica, pues estábamos pensando en el momento, cómo salíamos del paso, en algo que iba a ser breve y ya. Eso pues realmente no ocurrió, duró más tiempo, ¿verdad? Y puso en duda realmente si todo lo que estábamos haciendo, como lo estábamos haciendo, y aunque hubiésemos sido exitosos, prevalecería y sería relevante post pandemia. ¿Sí? Así es de que la perspectiva a corto plazo, largo plazo, importantísimo. Capacidad para migrar, capacidad de comunicar, todos estos son elementos, ¿verdad?, que se observaron como retos, en algunos casos muy difíciles, en otros la cultura misma, el liderazgo, el ecosistema que ya habían desarrollado las universidades, sí les permitió moverse más rápido. También pues muchas instituciones, dependiendo del tipo de experiencia universitaria que deseaban brindarle al alumnado, salieron más afectados financieramente que otros, quienes favorecían una educación residencial, es decir, tenían dormitorios, comedores, etcétera, pues no alumnos por más de un año, reto financiero, y en el caso en particular de Estados Unidos, un reto financiero que duró varios años, ¿no? Y que apenas ahorita están poniéndose o igualando, ¿verdad?, la situación. Pero que todo eso ponía en duda si esa era la manera en que había que educar en el futuro. Y creo yo de los hallazgos más importantes fue que cuando se les preguntó, ¿y cómo ven? Entendemos que ahorita están ajustando, entendemos que están incorporando tecnología. ¿Cómo ven esto 3, 5 años? Y número 1, reafirmaban el compromiso con el presencial. Pero 2, aceptaban que crecientemente iba a migrar la universidad a un esquema en donde en línea e híbrido iba a ser crecientemente aceptable. Y en donde las variables que determinaban si era más o si era menos, dependía mucho de la misión de la institución, el grado de involucración y madurez en esa tecnología que habían implementado durante la pandemia o posterior, el compromiso del profesorado, ¿verdad? Y la cultura como tal que imperaba. Entonces, en algunos ayudó de tal manera que post pandemia, pues el modelo predominante es un modelo mixto, en donde sí hay presencial, pero hay mucho híbrido, hay mucho en línea. Pero hay otros en donde lamentablemente parece ser que se nos olvidó, ¿verdad? Y eso es parte o motivo del segundo estudio. Entonces, el primero, esto fue lo que nos dijo, ¿verdad? Hay retos, estamos respondiendo a la altura, pero hay cambios que hay que verlos detenidamente porque si lo hacemos nada más por ahorita, después vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, tomo de lo que me contabas, de lo que ha resultado el estudio, que quedó demostrado que la capacidad de innovación de las universidades existe porque frente a la situación de la pandemia, donde no existía otra cosa más que innovar, porque estaba al abismo simplemente como alternativa, la innovación floreció y sin duda, cuando uno mira inclusive a nivel global, el nivel de respuesta del sistema universitario global ha sido muy satisfactorio, pero una cosa es cuando no existe otra opción, ¿no? Otra cosa es en condiciones normales. O sea, esa lógica de urgencia que la pandemia nos generó a todos a nivel global produjo esa reacción, pero no necesariamente esa lógica de urgencia se replica, como recién en el panel que estuvimos viendo de debate con la cultura de startup había surgido, ¿no? Y resultaría interesante qué pasó después, porque
la pandemia nos mostró de que estábamos en condiciones de innovar, nos obligó a tener que salir de una zona de confort, pero hay que ver qué es lo que resulta después, ¿no? ¿Qué deja eso? ¿Cuánto logra incorporar en la cultura la necesidad de seguir sosteniendo ese nivel de innovación? O cuánto hace que vuelva a volver, ¿no? O sea, que contanos un poco de qué pasó un tiempo después. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Consideramos que era apropiado, ¿verdad?, tener una encuesta de seguimiento, nada más que fuimos más puntuales. La primera fue miembros o no miembros, ¿verdad? Por eso es que hubo casi 800 personas que respondieron. En el otro dijimos, vamos a seleccionar a 60 instituciones en una encuesta general, y de ahí vamos a escoger 30 y vamos a hacer entrevistas específicas, ¿sí? Y afortunadamente son de diferentes regiones. Y lo que encontramos es de que en efecto, ¿verdad?, habían continuado trabajando en algunas cosas en las que se había innovado, ¿sí? Y en donde habían dicho, pues vamos a ir cambiando. Lamentablemente el ritmo al que ese cambio o innovación se ha dado ha ido decreciendo el ritmo, lo cual nos prende un foco rojo en cuanto a que quizás se nos está olvidando qué pasó y que estamos, por usar un término estadístico, ¿no?, estamos en la regresión hacia la media, es decir, en la regresión a lo que fue normal, ¿verdad? No es normal. Entonces, un riesgo es de que nos olvidemos en el tiempo de lo que ocurrió en la pandemia y regresemos a todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, que sabemos, hay muchas cosas buenas que deben de continuar, hay muchas cosas buenas que ya el tiempo las pasó y la institución tiene que innovar. Así es de que un hallazgo fue, sí están trabajando, sí están avanzando, pero se está desacelerando ese ritmo o ímpetu del cambio, ¿sí? Hay quienes ya eran innovadoras, siguen siendo innovadoras. Claro. Hay quienes no eran innovadoras, pues lo están probando. Y ahí expertos, incluyendo Paul LeBlanc y también Michael Crow, nos advierten, dicen, ojo con cualquier innovación, pandemia o no pandemia, porque si uno no trabaja con la cultura organizacional y hace las adecuaciones como para que la cultura organizacional abrigue, motive, premie, ¿verdad?, la innovación como tal, va a ser un esfuerzo o ejercicio efímero, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurrió. Otro punto que ocurrió fue que en la pandemia, al hablar de internacionalización, otro hallazgo fue de que, fue el hallazgo número 2 en internacionalización, valoraban las alianzas enormemente. ¿Por qué? Pandemia, pues aislamiento, soledad, ¿verdad? Y pues uno lo que busca es enlazarse. Entonces, una de las tendencias que decían que íbamos a observar es de que iba a haber más alianzas. La importancia de las alianzas iba a incrementar, ¿sí? Sí se está dando eso, pero yo creo que ante los retos de las 3 P's, politización, polarización y populismo, ¿verdad?, a veces no es tan claro, ¿verdad?, que uno pueda avanzar, pero pues queda en las universidades como un estandarte y baluarte, ¿verdad?, de defensa a la colaboración, que esto ocurra. Así es de que alianzas sí están continuando, ¿sí? Y por otra parte también, sí observa uno, aunque no en la mayoría, sí observa uno que están dándose experimentaciones para que los modelos pedagógicos estén cambiando, ¿sí? Algo que captamos de esa encuesta que es importante es, hay que estar brindándole a rectoras y rectores el apoyo para que quienes vienen en la siguiente ola estén conscientes de lo que hubo y de los retos a los que se van a enfrentar. Pero tan importante es estar asegurándonos que rectores y rectoras que ya fueron y que siguen no se anquilosen y que en todo caso al menos escuchen y estén expuestos a estos retos que seguimos teniendo para poder darle continuidad a la educación. Inclusión.
otro aspecto, ¿verdad?, que podríamos tocar, pero esos son algunos de los aspectos que surgen en la encuesta de seguimiento. Podríamos decir que la intencionalidad termina siendo el motor de que ocurra o no, ¿no? La pandemia, un factor exógeno, Sí. generó una intencionalidad colectiva a nivel global Sí. y ocurrió masivamente. Sí. Se acabó el factor exógeno y solo eso perdura donde existe un ecosistema que asegure condiciones de innovación, lo cual implica también, como conversábamos recién en el panel en el que discutíamos sobre estas temáticas, la necesidad de que haya un liderazgo que coloque en agenda, ¿no? Sí, sí, sí. Lo primero para poder producir una transformación en algo Sí. es darse cuenta, ¿no? Sí. Y tener, como decía Séneca, nunca hay viento favorable para quien no sabe dónde va. Entonces, Sí, sí. tiene que haber una intencionalidad de querer ir hacia esa innovación. Y tal vez lo que implica los cambios que nos han traído la incorporación de estas tecnologías en 2 o 3 revoluciones industriales, tercera, cuarta, algunos hablan ya de una quinta revolución industrial, han producido una transformación de nuestras vidas personales, sociales, institucionales, y las universidades no estamos por fuera de esto, y cambia el modo en el cual se debe operar y las transformaciones que se deben hacer, ¿no? Entonces, tal vez preocupa porque nos tenemos que preparar para otras urgencias que tal vez no van a estar dados por factores como una pandemia, que esperemos que no ocurran, pero que van a ocurrir por la velocidad con que van a operar las demandas de la sociedad, la necesidad con que van a operar las demandas del mercado laboral, del sector productivo, y la universidad es el principal agente de cambio y de transformación que sea capaz de hacer esto. ¿Y qué es lo que ustedes han pensado a partir de esta encuesta respecto desde lo propositivo? ¿Han planteado cosas desde lo propositivo para en función de esto que contás, de que perdura siempre y cuando haya una cultura de la innovación? Pero ¿cómo hacemos para que se produzca esa cultura de innovación? Como Real CUP, ¿verdad?, y otras organizaciones, hay distintos conductos a través de los cuales uno puede extender el conocimiento y el posible impacto o utilización, ¿verdad?, utilidad de lo que uno tiene sobre la mesa. Entonces, en el caso de IAUP, tiene por una parte una reunión mundial cada 3 años. La siguiente es en 2 semanas, es en Beijing. Entonces, un acontecimiento casi post-pandemia, aunque se le veía, pero realmente el crecimiento explosivo fue en la post-pandemia, que es inteligencia artificial. Por ejemplo, el tema de esa conferencia trienal que va a ser en Beijing es la inteligencia artificial y el futuro de la educación superior. Entonces, todo gira alrededor de eso: gobernanza, el rol del profesorado, modelos pedagógicos, la internacionalización en el marco de inteligencia, todo gira alrededor de eso. Y la idea es generar un debate, ¿verdad? Generar un debate, identificar buenas prácticas, si es que las hay, para que en ese tema el liderazgo esté al tanto, tenga a su disposición y en su contexto pueda decidir cómo es entonces que la universidad puede proceder. No se trata de importar e imponer, se trata de auscultar, revisar. Entonces, ese es un ejemplo. Lo otro es de que, producto precisamente de la pandemia y el estudio que hicimos, inicialmente el lema iba a ser innovación e inclusión. Le tocaba innovación e inclusión. Pues hay la pandemia, se intensifica más lo de innovación, inclusión se agudiza o se observa, ¿verdad?, que hay más que hacer. Pero, de hecho, incorporamos 2 palabras más en el lema de estos 3 años: recuperación y transformación en un marco de innovación e inclusión. Recovery and Transformation. Entonces, eso se ha vuelto el tema principal alrededor de los cuales las conferencias regionales que hemos organizado han establecido su agenda. Salud mental ha sido un tema recurrente. Inclusión, en particular la participación de la mujer, tema recurrente. Tecnología y qué más se puede hacer, tema recurrente. Inteligencia artificial, tema emergente. No se veía tan fuerte, pero lo hemos estado discutiendo, ¿sí? El enlace de las universidades con la sociedad y el que, más que hablar de responsabilidad social, hagamos algo
para estar mejor ligadas y estemos beneficiando más a las comunidades y regiones donde estamos ubicadas como universidades. Ahí está. Pensando siempre en cómo el enlace nacional e internacional que tengamos las universidades puede fortalecer ese beneficio local que le llevamos a las regiones. Entonces lo que hemos hecho es, a través de las reuniones regionales, hubo una en Bucaramanga, en Colombia, ¿verdad? Hubo otra en Egipto, hubo otra en Inglaterra, hubo otra en Japón, otra pequeña más reciente en Chile, en Santiago, ¿verdad? Entonces en todos ellos lo que hemos hecho es incorporar muchos de los temas que la encuesta nos señaló que eran un reto o eran áreas de oportunidad en las cuales ya estaba trabajando la universidad, hablando genéricamente, y en donde el objetivo era, si en esa región no se había captado eso, era importante que lo conocieran. Si en esa región ya se estaba trabajando en eso, queríamos que se conocieran mejores prácticas, para que entonces más gente lo tuviera a su disposición. Entonces, hemos también desarrollado otras encuestas al tema de inclusión enfocado a la mujer. Tuvimos afortunadamente una lideresa, ¿verdad?, que se planteó y acordamos que hiciera un estudio sobre y ensayos y documentara 10 casos de éxito de mujeres rectoras o presidentas de organización. Muy interesante, ¿eh? Sé que no es necesariamente el tema aquí, pero otro ejemplo en donde lo que hicimos fue actividad específica basada en datos para que más gente conozca, para que luego vean cómo es que pueden hacer algo en sus universidades, ¿no? Así es de que conferencias, estudios, webinarios, obviamente, producto de la pandemia, ¿verdad? O a partir de la pandemia, hay formas más flexibles, ¿verdad?, de llegarle al resto del mundo. Entonces hemos ofrecido seminarios en innovación, seminarios en salud mental, ¿verdad?, seminarios en inclusión, seminarios en sustentabilidad, todo para crear conciencia. Y repito, ¿verdad?, no es imposición, es simplemente esto es lo que está ocurriendo, estos son ejemplos de buenas prácticas para que estén mejor enterados y enteradas las lideresas, los líderes, entonces puedan voltear y ejercer un mejor liderazgo, esperaríamos, ¿verdad?, en sus respectivas regiones. Así de que, pues por ahí iría, ¿verdad?, lo que hemos hecho en estos años. Sí, estaba pensando, a ver, innovar no es hacer lo mismo mejor, sino desaprender y volver a aprender también, para, sí, para sí. hacer algo nuevo o Sí. hacerlo distinto, Así ¿no? es, así es. Y en verdad esto, la universidad que está basada en evidencias y en asegurar con el método científico que las cosas tengan validez estadística como para no cometer errores, termina obturando a veces la innovación porque la innovación implica riesgo. O sea, ¿qué Aversión hago? al riesgo para Aversión muchos. al riesgo, ¿no? Sí. ¿Qué hago primero? Si espero tener suficientes evidencias Sí. y me quedo a la saga, o si exploro esas evidencias, Sí, ¿no? sí, sí. Y lo cual implica a la universidad salirse de una zona que Sí. antes de la pandemia parecía como no viable. Sí. En la pandemia demostró ser absolutamente viable, pero como decías, que nos contabas que surgía en el estudio, produce rebotes después, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero también sacaste algo que es muy interesante, que es que uno no puede obligar a nadie a innovar. Agarrar a alguien y sacudirlo y decirle no va a funcionar, ¿no? Puede intentarlo, pero será efímero. Y también es cierto que cuando uno busca que la innovación se produzca al interior de una universidad con tantos actores, docentes, alumnos, graduados, la innovación se va a producir en algunos, en el que levante la mano y quiera. Pero también se favorece cuando los ecosistemas invitan a hacerlo. Es difícil innovar en un papel cuadriculado, ¿no? En términos prácticos en una universidad es difícil innovar en una universidad que es burocrática, es difícil innovar en una universidad que tiene procesos muy prescriptivos, que genera laberintos con sus normativas, ¿no?
también cuando el líder no invita a innovar, ¿no? Porque, y como decían hoy, ¿no? Mostrá y no lo digas, esta cuestión de que no puede ser desde el que lidera la universidad, animémonos y vayan, porque no va a generar el efecto deseado, ¿no? Y me parece que hay una cuestión que contabas que me parece muy interesante, que es el de las buenas prácticas, mostrar los casos éxitos, porque a todos nos gusta subirnos al éxito. Y eso puede ir generando por imitación buenas prácticas y hasta inclusive, creo yo, una buena práctica de un docente, como después comparte alumnos con otros docentes, que no la repite otro efecto multiplicador. El efecto multiplicador, ¿no? Sí, hay varios comentarios, Rodolfo. Sí. Uno es de que uno de los rectores que está aquí, hace unas semanas estaba en un evento en México y decía, si evidenciamos, promocionamos. Y se aplica lo mismo, o sea, en la medida en que uno está desarrollando cosas positivas y en la medida en que está compartiendo, en esa medida tiene un impacto multiplicador. ¿Sí? Sin embargo, también hay otro dicho que sacaron que es, y cuando conocíamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Eso es básicamente lo que ocurrió en COVID, ¿no? Entonces, eso lo quiero centrar en la lideresa y en el líder. O sea, no estoy hablando de un liderazgo jerárquico, ¿no? ¿Sí? Dedocrático, como decimos, ¿no? Pero en donde sí hay una gran responsabilidad para la lideresa o el líder, crear las condiciones bajo las cuales esto se pueda dar. En algo tan desafiante como es la internacionalización, que muchos elementos son muy similares cuando uno quiere promover la innovación. Es fundamental, uno, que sea visto y señalado y apoyado como una prioridad. Dos, que se trabaje en el ecosistema. Y en ese ecosistema, salvo que ya existan las condiciones, hay que identificar, fomentar, promover, premiar y usar a lo que yo llamaría los y las evangelizadores. Es decir, personas que entienden el reto, lo conocen, lo abrigan, lo acogen y lo van a promover de manera extensa, de tal forma que se da el efecto multiplicador. Como líderes también podemos incidir en políticas, ¿sí? En estructuras, en creación de instancias que ayuden a que esto se fomente. Entonces, si bien no estoy hablando de liderazgo como algo impositivo, sí puede el liderazgo bien estructurado, ¿verdad? Tratar de guiar a su universidad y su organización para que poco a poquito sea la misma organización, no porque lo haya dicho el líder o lideresa, sino porque las condiciones y el ambiente están, que es evidente, hacia allá va y es lo mejor para la universidad. Entonces sí quiero subrayar, en ese sentido, pues como IAUP, tratamos de que conozcan más para empoderarlos. La decisión va a ser de ellos y de ellas. Y una última pregunta te hago. ¿Qué le recomendarías a una universidad que, pasada la pandemia, ha ocurrido esto de que volvió a la prepandemia y recuperó, solo se colocó en una situación de emergencia y volvió de nuevo al estado anterior? ¿Cuál sería tu consejo para un líder que se encuentra en esa condición? Bueno, lo primero es asegurar que se haya hecho una reflexión sobre qué ocurrió en la pandemia, qué funcionó, qué no, qué cosas que estaban haciendo, ¿verdad? Ya no tienen sentido, ¿verdad? Qué cosas que no estaban haciendo o que nunca hicieron en la pandemia, ahora es una necesidad o urgencia que se tome, para que entonces eso en el marco de la misión e intencionalidad e historia, ¿no? y desarrollo que hay tiene la universidad, pues uno puede decir, bien, sin alejarnos de lo que queremos ser, hay que ver las condiciones, los esquemas y el ecosistema a través del cual podemos continuar avanzando como universidad. Y seguramente va a haber algunos ajustes, independientemente de la universidad, va a haber algunos ajustes
en su modelo pedagógico. Va a haber algunos ajustes en el papel o no que juegue la tecnología. Va a haber algunos ajustes en el claustro académico. Quiénes fueron, qué hicieron, quiénes son, qué van a hacer. Y posiblemente hay una mezcla de innovadores con conservadores. El conservador no necesariamente es malo. ¿Sí? Hay una sinergia que se puede dar. De tal manera que entonces en esta reflexión uno puede decir, bien, mi decisión va a ser irme por el sendero 3, consciente de que ya revisé todo y sigo en mi mismo rumbo con algunos cambios. O vamos a tener que apuntalar en este rumbo que va a ser una universidad distinta que responde a un sector y a su sociedad mejor. Probablemente, tal vez como conclusión de esta charla, la pandemia nos ha dejado mucho más de lo evidente. Al interior de las universidades ha despertado la semilla de la innovación para poder dar respuesta a estas realidades contextuales que tenemos. Y esa semilla de la innovación tal vez genere un cambio de paradigma, ¿no? Más que aprender a dar respuestas, tenemos que enseñar a aprender a hacer las preguntas, ¿no? Las preguntas adecuadas para poder dar soluciones con innovación a los desafíos que se nos van presentando. Bueno, gracias, Fernando. No, gracias a ti, ¿verdad? Y un placer y de nuevo un honor estar contigo. Gracias. Gracias.